Descubrí que mi padre no era quien pensaba, y mi mundo cambió. Toda mi vida crecí creyendo que mi familia era perfecta. No rica, no famosa, pero sí unida, llena de amor y confianza. Mi padre, un hombre serio pero cariñoso, siempre fue mi ejemplo a seguir. Él me enseñó a andar en bicicleta, a defender mis ideales, a trabajar duro. Para mí, él era el modelo de lo que debía ser un buen hombre. Nunca, ni en mis peores sueños, imaginé que detrás de esa fachada tan sólida había secretos que estaban a punto de destruir todo en lo que creía. Todo empezó un domingo cualquiera. Mi primo había insistido en que me hiciera una prueba de ADN para rastrear nuestros orígenes familiares. Era parte de un proyecto universitario, algo que a mí, sinceramente, no me interesaba demasiado. Pero para no quedar mal, acepté. Unas semanas después, los resultados llegaron. Al principio, no noté nada raro. Ascendencia europea, un poco de sangre indígena. Hasta que me detuve en un apartado. Coincidencias familiares. Ahí, en la lista de parientes cercanos, aparecía un nombre que no reconocía en absoluto. José Martínez. Posible padre. 99,98% de coincidencia. Me reí nerviosamente. Debía ser un error. Tal vez un fallo en el sistema. ¿Cómo podía ser posible? Mi padre era Carlos Pérez, no este tal José. Traté de ignorarlo, pero algo en mi interior empezó a revolverse. Una inquietud que no me dejó dormir esa noche. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, decidí preguntarle a mi madre, casi en broma. «Mamá, ¿sabes quién es José Martínez?» El temblor en su mano, la manera en que dejó caer la taza de café, la expresión de pánico en su rostro. Me dijeron todo antes de que pronunciara una sola palabra. Ella intentó negarlo. Balbuceó excusas torpes. Dijo que era un error, que no me obsesionara con tonterías. Pero su mirada la traicionaba. Durante días, la tensión en casa fue insoportable. Mis padres discutían a escondidas, susurrando como si sus secretos pudieran esconderse detrás de puertas cerradas. Yo, mientras tanto, me consumía por dentro. ¿Quién era José Martínez? ¿Qué relación tenía conmigo? ¿Por qué mi madre estaba tan asustada? Finalmente, no soporté más. Una noche, enfrenté a mi padre. ¿Tú eres realmente mi padre?, pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Su rostro, que tantas veces vi iluminado por la ternura, se endureció como piedra. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, simplemente bajó la cabeza. No del todo, susurró. Y en ese momento, el mundo que conocía se vino abajo. Me explicó, a regañadientes, que cuando mi madre quedó embarazada, ella estaba saliendo con 2 hombres al mismo tiempo. Carlos, el hombre que yo siempre conocí como padre, y José, un amor de juventud que había vuelto a su vida brevemente. Cuando supo que estaba esperando un hijo, tomó una decisión: quedarse con Carlos, el hombre seguro, el que le ofrecía una vida estable. José nunca supo de mi existencia, y yo crecí en una mentira, creyendo que era el hijo de Carlos, cuando en realidad era hijo de un hombre al que ni siquiera conocía. Me sentí traicionado de una forma que no puedo describir. No solo por ellos, sino también por mí mismo, por haber creído durante tantos años que mi vida era real, auténtica. Durante semanas viví en un torbellino de emociones: rabia, tristeza, vergüenza. Todo se mezclaba. Empecé a investigar sobre José Martínez, buscando en redes sociales, preguntando a parientes lejanos, y poco a poco, una idea empezó a formarse en mi mente. Tenía que conocerlo. No podía seguir viviendo sin saber quién era en realidad. No podía seguir atado a una mentira. Lo que no sabía era que encontrar a José no sería tan sencillo, ni que descubrir la verdad pondría en peligro todo lo que aún amaba. Actualización 1. Después de la confesión de mi padre, la casa que durante años había sido un refugio para mí, se convirtió en un lugar frío y silencioso. Cada conversación con mis padres era tensa, forzada, como si las palabras mismas se ahogaran antes de salir de nuestras bocas. Yo necesitaba respuestas, pero sobre todo necesitaba entender quién era realmente. No podía simplemente ignorar la existencia de José Martínez. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué mis padres me habían condenado a vivir en la mentira durante tanto tiempo? Pasaba horas mirando su perfil en redes sociales. No había mucha información, solo un par de fotos antiguas, algunas publicaciones sobre autos, fútbol y viajes de pesca. Nada demasiado personal. Era como tratar de armar un rompecabezas con piezas que no encajaban. Una tarde, después de varios días de dudas, le escribí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos, mientras tecleaba un simple mensaje. Hola, disculpa que te moleste. Mi nombre es Martín Pérez. No sé cómo decir esto, pero creo que podríamos estar relacionados. ¿Podríamos hablar? Lo envié y apagué el celular, incapaz de enfrentar la posibilidad de una respuesta inmediata. Los minutos se sintieron como horas. Cada vibración del teléfono me hacía saltar, pero no era él. No era nunca él. Hasta que, casi de madrugada, llegó su respuesta. Hola Martín, me dejas intrigado. ¿De qué se trata? Tomé aire profundamente. No sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. Le propuse vernos en persona, en un lugar público. Aceptó,
aunque noté cierta desconfianza en sus palabras. Quedamos en un pequeño café en el centro de la ciudad. Era un lugar sencillo, con paredes de ladrillo visto y olor a café recién hecho. Llegué media hora antes, incapaz de quedarme quieto en casa. Me senté cerca de la ventana, tamborileando los dedos contra la mesa mientras miraba nerviosamente hacia la puerta. Cuando José entró, lo reconocí de inmediato. Era como mirarme a mí mismo dentro de 20 o 30 años. El mismo cabello oscuro, la misma forma de la mandíbula, la misma expresión seria. Se acercó despacio, con pasos pesados, como si presintiera la gravedad del encuentro. «¿Martín?», preguntó. Asentí en silencio. Él se sentó frente a mí, cruzó los brazos y esperó. Por un momento no supe qué decir. Las palabras se amontonaban en mi garganta, todas luchando por salir al mismo tiempo. Finalmente, tomé el teléfono y le mostré la captura de pantalla del resultado del ADN. Él la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué significa esto?» «Que...» Tragué saliva. «Todo indica que eres mi verdadero padre». José se recostó contra la silla, como si la noticia lo hubiera golpeado físicamente. Pasó ambas manos por su rostro, suspirando profundamente. «Esto debe ser una broma», murmuró. Negué con la cabeza, sintiendo lágrimas arder en mis ojos. Yo tampoco lo creía al principio, pero mi madre lo confirmó. José cerró los ojos durante un momento, como si estuviera procesando todo. Cuando los abrió, su mirada era diferente. No era rabia, ni alegría. Era algo más profundo. Un dolor silencioso, una tristeza antigua. «¿Quién es tu madre?», preguntó. Se lo dije. Su expresión se endureció. Ella nunca me dijo nada. Nunca. Su voz tembló ligeramente. «¿Cómo pudo? Yo la amaba, ¿sabes? Pensé que podríamos tener algo real, pero un día simplemente desapareció, sin explicaciones. Nos quedamos en silencio, envueltos en una sensación incómoda de pérdida compartida. Yo había perdido la verdad sobre mi vida. Él había perdido la oportunidad de criarme». Después de un rato, José me preguntó sobre mi vida, a qué me dedicaba, qué me gustaba hacer, cómo había sido mi infancia. Hablamos durante horas, como dos desconocidos que, de alguna manera, estaban ligados por algo más fuerte que la sangre. Al final de la conversación, me miró directamente a los ojos. «No sé qué quieres de mí, Martín, pero si quieres conocerme, aquí estaré». Su honestidad me conmovió. Yo no quería un reemplazo para el hombre que me había criado, pero sí necesitaba construir una relación auténtica con el hombre que me había dado la vida. Cuando nos despedimos, no nos abrazamos ni dijimos grandes palabras, solo un apretón de manos firme, lleno de promesas silenciosas. Pero mientras caminaba de regreso a casa, una nueva inquietud empezó a crecer en mi interior. ¿Qué otras verdades me habían ocultado mis padres? ¿Qué más estaba enterrado en el pasado de mi familia? Lo que no sabía era que el encuentro con José era solo el comienzo. Los secretos más oscuros aún estaban por salir a la luz, y esta vez podrían destruir mucho más que solo mis recuerdos. Actualización 2. Los días posteriores a mi encuentro con José fueron una mezcla de emociones. Por un lado, sentía una extraña paz al saber quién era realmente. Por otro lado, cada conversación en casa se volvía más tensa, más pesada. Mi madre evitaba mirarme directamente. Mi padre, bueno, quien creí que era mi padre, apenas decía una palabra. El silencio en la casa era como un fantasma que nos rondaba a cada momento. Yo necesitaba respuestas, y esta vez no iba a conformarme con medias verdades. Una noche, cansado de la tensión, reuní el valor para enfrentar a mis padres en la sala. El ambiente era tan denso que parecía que el aire mismo se había espesado. «Necesito que me digan todo», dije con firmeza. «Toda la verdad, sin mentiras, sin excusas». Mi madre bajó la mirada. Mi padre apretó los puños. «No hay más que decir», murmuró él. «Claro que sí», grité, incapaz de contenerme. ¿Cómo pudieron ocultarme algo así toda mi vida? ¿Cómo pudieron hacerme vivir una mentira? Mi madre rompió a llorar. Mi padre simplemente se levantó y salió de la sala, dejándome solo con ella. «Martín», sollozó, «nosotros solo queríamos protegerte. Queríamos darte una vida estable, una familia». «¿Protegido?», me burlé amargamente. ¿Protegido de qué? ¿De saber quién soy? Ella trató de acercarse a mí, pero di un paso atrás. «No entiendes», dijo entre lágrimas. «Fue una locura, una noche. No debió pasar. Yo estaba confundida, peleada con tu padre. José no sabía que estaba embarazada, y cuando tu padre me propuso hacernos cargo juntos, pensé que era lo mejor. Me quedé de piedra». «¿Una noche?», repetí. Ella asintió, cubriéndose el rostro con las manos. Todo lo que creía sobre mi origen, sobre la historia de amor de mis padres, se desmoronaba ante mis ojos. Yo era el producto de un error, de un momento de debilidad. Me marché de casa esa noche. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. Caminé durante horas, hasta que mis pies me llevaron de nuevo al café donde había conocido a José. No estaba allí, claro, pero el lugar me ofrecía cierta sensación de refugio. Mientras me sentaba en una esquina oscura, no podía dejar de preguntarme,
¿Cuánto más me habían ocultado? ¿Qué otras mentiras formaban parte de la historia de mi familia? Fue entonces cuando decidí hacer algo que cambiaría todo: investigar el pasado de mi madre. Sabía que en su juventud había vivido en otro barrio, en otra ciudad. Sabía también que había tenido amigos, compañeros de universidad, historias que nunca me había contado. Quizás allí, en esos años olvidados, estaba la verdadera raíz de todos nuestros problemas. Usando redes sociales, antiguos anuarios y un par de contactos que conservaba de mis días en la universidad, comencé a armar un rompecabezas, y lo que descubrí fue aún peor de lo que había imaginado. Encontré fotos antiguas de mi madre, sonriendo feliz en fiestas, rodeada de amigos. Pero en varias de esas fotos aparecía también José. No como un conocido más, no como un amigo casual, sino abrazándola, besándola, mirándola como solo alguien profundamente enamorado podría hacerlo. Ellos habían tenido una relación seria. No fue una aventura de una noche. No fue un accidente. Mi madre y José habían sido novios, habían hecho planes juntos, y de repente ella desapareció de su vida, como si alguien o algo la hubiera obligado a alejarse de él. ¿Había sido realmente su elección? ¿O había más secretos escondidos detrás de esa decisión? Cada descubrimiento encendía más mi rabia, pero también mi determinación. No podía seguir viviendo con tantas preguntas sin respuesta. Sabía que debía buscar a más personas del pasado, personas que conocieran la historia real, personas que pudieran decirme qué había sucedido realmente entre José y mi madre. Fue entonces cuando encontré el nombre de una mujer: Claudia. En las fotos antiguas siempre estaba junto a mi madre, una amiga cercana, casi como una hermana. Claudia vivía aún en la ciudad, según las redes sociales, y yo estaba decidido a encontrarla. Esa misma noche le envié un mensaje. No sabía si respondería, no sabía si siquiera recordaría a mi madre, pero lo que sí sabía era que no podía detenerme. No ahora, no después de haber llegado tan lejos. Mientras esperaba su respuesta, una sombra oscura se apoderaba de mi mente, porque una parte de mí ya intuía que la verdad que estaba a punto de descubrir podría destruir para siempre todo lo que quedaba de mi familia. Actualización 3. Claudia tardó en responder. Las horas se sintieron eternas, hasta que finalmente, pasada la medianoche, mi teléfono vibró. Hola, Martín. Claro que recuerdo a tu madre. ¿Todo bien? Mi corazón latía tan fuerte que casi dolía. Le expliqué brevemente que necesitaba hablar con ella en persona, que era urgente. Ella, tras unos minutos de duda, aceptó verme al día siguiente en un pequeño parque cercano a su casa. No dormí nada esa noche. Revisé 1000 veces las fotos antiguas, buscando pistas, signos, respuestas que pudieran prepararme para lo que estaba por venir. Pero nada me podía haber preparado realmente. Al día siguiente, llegué temprano al parque. El cielo estaba gris, y un viento frío me calaba los huesos. Claudia apareció puntual, una mujer en sus 50, de cabello corto y canoso, con el rostro cansado pero amable. Nos saludamos con un apretón de manos incómodo. Ella parecía nerviosa, como si supiera exactamente por qué la había buscado. Nos sentamos en una banca, rodeados del susurro de las hojas moviéndose. ¿Qué quieres saber, Martín?, preguntó con voz baja. Tomé aire. Todo. Quiero saber la verdad sobre mi madre. Y José. Claudia bajó la mirada, pensativa. Durante unos segundos luchó consigo misma. Finalmente, suspiró profundamente y comenzó a hablar. Tu madre y José se amaban, dijo. No fue una aventura, ni algo pasajero. Fueron novios durante varios años. Planeaban casarse. Cada palabra era como una bofetada. ¿Qué pasó?, pregunté, apenas en un susurro. Claudia dudó. Hubo presión, dijo finalmente. Tu abuelo, el padre de tu madre, no aprobaba la relación. José venía de una familia humilde, sin recursos, y tu abuelo tenía otros planes para tu madre. ¿Planes?, repetí. Sí. Quería que se casara con alguien de buena posición. Un hijo de uno de sus socios comerciales. Un matrimonio arreglado. Me costaba procesarlo. ¿Mi madre aceptó eso?, pregunté, incrédulo. Claudia negó con la cabeza. Al principio no. Peleó contra su padre. Intentó fugarse con José. Pero entonces ocurrió algo inesperado. ¿Qué?, insistí. Claudia me miró con ojos tristes. Tu madre quedó embarazada, dijo. De ti. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Y entonces? Tu abuelo la amenazó. Le dijo que si no rompía con José y desaparecía, destruiría su vida y la de José, que le quitaría al bebé apenas naciera. Mis manos temblaban. ¿Así que mi madre se fue para protegerme? Claudia asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. Se casó rápidamente con otro hombre, el que ahora llamas tu padre. Él aceptó darte su apellido. A cambio, tu madre cortó todo contacto con José. Me tapé la cara con las manos, tratando de no llorar. Toda mi vida había estado construida sobre una mentira, pero una mentira nacida del miedo, de la protección, del sacrificio. No sabía qué sentir. Rabia, tristeza, agradecimiento, todo se mezclaba en un torbellino incontrolable. ¿José sabe todo esto?, pregunté.
Claudia dudó. No completamente. Solo sabe que tu madre desapareció. Nunca le dijeron por qué. Nunca supo que estaba esperando un hijo. Mi estómago se retorció. José no era solo un extraño en mi vida. Era un hombre que había perdido todo sin siquiera saberlo. ¿Debo decirle? Pregunté, mi voz quebrándose. Claudia me miró fijamente. Eso solo tú puedes decidir, Martín, pero debes estar preparado, porque si revelas esta verdad, nada volverá a ser igual. Nos despedimos con un abrazo apretado, y me marché con el corazón destrozado. Mientras caminaba de regreso a casa, la decisión pesaba sobre mí como una losa. ¿Debía contarle a José que yo era su hijo? ¿Debía enfrentarlo todo y arriesgarme a destruir lo poco que quedaba de mi familia? ¿O debía guardar el secreto para siempre, como lo habían hecho todos los demás? No sabía qué hacer, pero sí sabía una cosa. Ya no podía seguir viviendo entre mentiras. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Actualización 4. Al día siguiente, apenas amaneció, ya sabía lo que tenía que hacer. La decisión me había robado el sueño, pero también me había dado claridad. No podía seguir cargando con el peso de una verdad tan grande. José tenía derecho a saberlo. Yo tenía derecho a conocer mi historia completa. Respiré hondo y marqué su número. Sonó varias veces antes de que contestara. «Martín, ¿todo bien?» «Necesito verte», dije, con voz temblorosa. Hubo un breve silencio al otro lado. «Claro. ¿Dónde?» Quedamos en encontrarnos en un café tranquilo, lejos de miradas conocidas. Mientras esperaba, el corazón me latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. José llegó puntual, como siempre. Vestía su uniforme de trabajo, todavía lleno de pintura. Se sentó frente a mí, sonriente, sin sospechar el terremoto que estaba a punto de desatarse. «¿Qué pasa, Martín?» Tragué saliva. Mis manos sudaban. No sabía por dónde empezar. «Tengo algo que contarte», dije finalmente. «Algo importante. Sobre mi madre. Y sobre mí». Su expresión se tornó seria de inmediato. «Te escucho». Saqué las fotos antiguas de mi mochila y se las pasé. Él las miró, confundido. «¿Qué es esto?» «Son fotos de mi madre. Y de ti», susurré. José frunció el ceño, observando las imágenes con más atención. De pronto, su rostro cambió. Una mezcla de sorpresa, nostalgia y dolor se reflejó en sus ojos. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, casi en un susurro. «Mi madre las guardó, y después descubrí más cosas». José me miró, esperando. Respiré hondo. No había vuelta atrás. «Tú y mi madre estuvieron juntos. Se amaban. Planeaban casarse». Él asintió lentamente, como si todo eso fuera un recuerdo lejano y doloroso. «Lo sabía», dijo con voz ronca. «Pero ella desapareció. Nunca supe por qué». Las palabras siguientes salieron como un torrente. La obligaron a casarse con otro hombre. La amenazaron. Ella estaba embarazada. De mí. José se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se agrandaron, fijos en mí, incapaces de procesarlo. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. «Que tú eres mi verdadero padre, José». Un silencio mortal cayó entre nosotros. Los segundos parecían horas. José dejó caer las fotos sobre la mesa. Se llevó las manos a la cabeza, luchando por entender. «No puede ser», susurraba una y otra vez. «No puede ser». Yo tampoco sabía qué hacer. ¿Debía tocarlo? ¿Debía abrazarlo? ¿Debía disculparme por algo que no era culpa mía? Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó, con la voz quebrada. «No lo sé», admití, llorando también. «Solo sé que ahora tenía que decírtelo». José se levantó de la silla. Caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. «Toda mi vida», susurró, pensando que ella me había abandonado, que simplemente me había dejado. Se volvió hacia mí. «¿Y ahora me dices que tengo un hijo? ¿Un hijo adulto que he tenido cerca, sin saberlo?» No pude contenerme más. Me levanté y lo abracé. Al principio su cuerpo estaba rígido, como si no supiera cómo reaccionar. Pero poco a poco, sus brazos me rodearon, apretándome con una fuerza desesperada. Lloramos juntos, en medio de aquel pequeño café, mientras la vida entera se desmoronaba y se reconstruía en segundos. Cuando finalmente nos soltamos, José se sentó, respirando entrecortadamente. «¿Tu madre sabe que me buscaste?», preguntó. «No», admití. «¿Piensas decirle?» «No lo sé». José suspiró, frotándose la cara. «¿Qué quieres que hagamos, Martín?» Me quedé en silencio. No tenía respuestas. No había un manual para algo así. Pero en el fondo, sabía lo que quería. «Quiero conocerte», dije. «Quiero que seas parte de mi vida. Quiero recuperar el tiempo perdido». José sonrió, con tristeza, pero también con esperanza. «Yo también, hijo». La palabra hijo me golpeó en el pecho, cálida y devastadora. Había encontrado a mi verdadero padre. Pero también sabía que esto era solo el comienzo, porque no todos aceptarían esta verdad, y la tormenta apenas comenzaba a formarse en el horizonte. Actualización 5.
Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. José y yo empezamos a vernos en secreto, tratando de entender cómo encajar nuestras piezas rotas, pero sabíamos que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, y cuando lo hiciera, nadie saldría ileso. Una tarde, mientras estaba en casa, mi madre irrumpió en mi habitación. Sus ojos estaban desorbitados, su rostro pálido como el papel. «¿Qué hiciste, Martín?», gritó. «¿Cómo pudiste?». Mi corazón se congeló. «¿De qué hablas?». «De José. Me llamó. Me dijo todo». Me levanté, temblando. Tenía derecho a saberlo. Ella se llevó las manos a la cabeza, desesperada. «Tú no entiendes nada». «Entonces explícame», grité, por primera vez en mi vida alzando la voz contra ella. «Explícame por qué me negaste a mi verdadero padre. Explícame por qué viví toda mi vida con una mentira». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Yo quería protegerte», susurró. «Tu abuelo nos amenazó. Me obligó a casarme con tu padre. Si no obedecía, habría arruinado la vida de José. Habría destruido todo». «¿Y qué crees que pasó?», espeté. «Igual arruinaste nuestras vidas. Me quitaste a mi verdadero padre. Lo condenaste a vivir con culpa y soledad». Ella cayó de rodillas al suelo, sollozando. Por un momento quise abrazarla, pero el dolor era más fuerte. Me fui, cerrando la puerta de un portazo. Esa noche recibí un mensaje de José. «Ven a casa, hay algo que debes saber». Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia su casa. Cuando llegué, lo encontré sentado en el porche, con un sobre en las manos. «Esto», dijo, tendiéndomelo, «es para ti». Abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita con la letra temblorosa de mi abuelo. «Si estás leyendo esto, significa que la verdad ha salido a la luz. Nunca quise hacer daño. Solo quise proteger el honor de la familia. Pero ahora veo que mis acciones solo sembraron dolor. Perdóname». Me quedé inmóvil, con la carta temblando en mis manos. José me miró con tristeza. «Tu abuelo murió hace 2 días», dijo. «De un infarto». La noticia me golpeó como una piedra. No sabía si sentir alivio, tristeza o rabia. Quizá todo a la vez. Los días siguientes fueron un caos. Mi madre cayó en una profunda depresión. Se encerró en su habitación, negándose a ver a nadie. Mis hermanos se alejaron de mí, incapaces de procesar todo lo que había sucedido. Mi padre adoptivo me llamó una noche, borracho, gritándome que le había arruinado la vida. «Nunca debiste haber nacido», me gritó. «Eres una vergüenza». Colgué, temblando de rabia. José, en cambio, se mantuvo firme a mi lado. Me llevó a su taller, me enseñó su oficio, me habló de sus sueños rotos y de los nuevos que podíamos construir juntos. Poco a poco, empecé a encontrar algo que nunca había tenido. Una verdadera familia. Un mes después, José organizó una pequeña reunión. Solo nosotros dos, en el mismo café donde todo había comenzado. Me entregó una caja envuelta en papel marrón. «Ábrela», dijo sonriendo. Dentro había una foto. Era una foto antigua de él y mi madre, abrazados, sonriendo, antes de que todo se torciera. Y junto a ella, otra foto. José y yo, trabajando juntos en el taller. «El pasado», dijo, señalando la primera. «Y el futuro», añadió, señalando la segunda. Lloré, en un número de tristeza, sino de alivio. Había perdido una familia, pero había ganado otra, una que era real, una que había esperado toda mi vida. Hoy, mientras escribo esto, miro esas 2 fotos colgadas en la pared de mi pequeño departamento. La vida no es perfecta. Las cicatrices siguen ahí. Pero por primera vez, sé quién soy. Y sé quiénes son los que realmente me aman. El pasado ya no me define. Ahora, soy libre para construir mi propio futuro. Junto a mi verdadero padre. Y junto a la verdad que, aunque dolorosa, finalmente me liberó.